La obtención del aluminio por medio de la electrólisis se lleva a cabo mediante un proceso conocido como el proceso Heer-Héroult, desarrollado independientemente por Charles Martin Hall en Estados Unidos y Paul Héroult en Francia, ambos en 1886. Este método es esencial en la producción de aluminio a gran escala y se basa en la electroobtención de aluminio a partir de la alumina, que es óxido de aluminio, disuelta en sales fundidas. Los fundamentos de la electroobtención de aluminio incluyen los siguientes pasos. Como primero, la preparación de la materia prima. Aquí se inicia con la obtención de alumina, generalmente obtenida de la bauxita, mediante un proceso llamado proceso Bayer, donde la bauxita se trata con hidróxido de sodio para producir alumina. Electrólisis en celda de reducción. La alumina se disuelve en una sal fundida, usualmente criolita, para reducir su punto de fusión y hacerla conductor de la electricidad. Esta solución se coloca en una celda de reducción que consiste en un recipiente de acero revestido de grafito. Electrodos y corriente eléctrica. Se introducen dos electrodos en la solución fundida, un cátodo que por lo general es hecho de carbono y un ánodo que también está elaborado de carbono. La corriente eléctrica se aplica a través de estos electrodos. Estos electrodos están conectados a una fuente de alimentación eléctrica que suministra la corriente necesaria para llevar a cabo el proceso. La electroobtención se basa en reacciones redox de reducción y oxidación que tienen lugar en los electrodos. En el cátodo, los iones metálicos positivos, que son los cationes, presentes en la solución ganan electrones y se reducen para formar el metal puro, depositándose en el cátodo. Mientras tanto, en el ánodo, el metal del ánodo se oxida y se disuelve en forma de iones metálicos, manteniendo constante la concentración de iones en la solución. Los iones metálicos disueltos en la solución se mueven hacia el cátodo debido a la atracción hacia el polo positivo, donde adquieren electrones y se depositan como metal puro. Al mismo tiempo, en el ánodo, el metal se disuelve en forma de iones metálicos y se libera en la solución para mantener el equilibrio de iones. Otro de los fundamentos son las reacciones electroquímicas. Al aplicar la corriente eléctrica, la alumina disuelta en la solución se descompone. En el cátodo, el aluminio se reduce, depositándose en forma de aluminio metálico, mientras que en el ánodo se produce la oxidación del oxígeno, generando dióxido de carbono y anhídrido sulfuroso. La reacción que se lleva a cabo de forma global en la electrólisis es 2 moles de óxido de aluminio en estado líquido producen 4 moles de aluminio y 3 moles de oxígeno en estado gaseoso. La recuperación de aluminio. El aluminio líquido producido en el cátodo se acumula en el fondo de la celda de electrólisis, se extrae de forma periódica y se utiliza como materia prima para la fabricación de una amplia gama de productos de aluminio. Es esencial tener en cuenta que en este proceso se requieren de altas temperaturas, aproximadamente de 950 a 980 grados Celsius, para mantener la solución fundida. Además, la electrólisis del aluminio es energéticamente intensiva debido a la alta energía requerida para la producción de la corriente eléctrica. A pesar de su gran demanda energética, la electrólisis de aluminio ha sido fundamental para la producción industrial del aluminio debido a la pureza y la calidad del metal obtenido. También uno de los fundamentos es la conductividad eléctrica, ya que la solución en la que se realiza la electroobtención debe ser conductora para permitir que los iguanes se muevan hacia los electrodos bajo la influencia del campo eléctrico. Y también otro fundamento es de mucha importancia el control de parámetros, ya que los factores como la corriente eléctrica aplicada, la concentración de iones metálicos en la solución, la temperatura, como ya lo mencionamos antes, la composición química de la solución
y el diseño de la celda electrolítica son aspectos muy críticos que se controlan y ajustan para optimizar la eficiencia y la calidad del metal obtenido. Si durante el proceso esos parámetros se salen, es posible que el producto que vayamos a obtener no tenga la misma calidad. Por ello es que este punto es demasiado importante y en general la electroobtención es una técnica eficiente y muy utilizada en la industria metalúrgica debido a su capacidad para producir metales de alta pureza a gran escala, con un consumo relativamente bajo de energía y con un proceso controlable que permite obtener productos finales con características específicas que son requeridas por la industria. Por último, es importante mencionar que el aluminio es uno de los metales de mayor utilización industrial y doméstica debido a su baja densidad, alta conductividad térmica y eléctrica, buenas propiedades metálicas cuando se usa aliado bajo punto de fusión, lo que permite fácilmente su reciclado y tiene un agradable aspecto fácil coloreado por anodizado y lacado, y fundamentalmente su conservación en el tiempo que permite su empleo en estructuras de la intemperie. El consumo de aluminio se ha ido incrementando hasta alcanzar cifras próximas a los 20 millones de toneladas anuales, continuando su consumo en aumento, lo cual nos hace considerarlo como uno de los metales que tienen un permanente futuro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Pérez Castillo y les voy a platicar un poco acerca de la adquisición de la materia prima en el uso de la reducción a aluminio que se lleva a cabo en todo el proceso de electroobtención de aluminio. Bueno, ya lo mencionó mi compañera hace un momento, pero una de las formas o uno de los métodos en los que se puede llegar a la obtención de esta materia prima es mediante el método Bayer. Y el método Bayer tiene ciertas peculiaridades que vale la pena apreciar. Bueno, el método Bayer se enfoca principalmente en obtener alúmina a partir de bauxita, pero los detalles que están involucrados son los que vamos a estudiar en esta ocasión. La bauxita es un mineral, es el mineral del que se tiene conocimiento con mayor contenido de aluminio en la naturaleza. Aunque en algunas fuentes bibliográficas no se considera la bauxita como un aluminio, más bien se considera simplemente como la mena que contiene dentro de sí al resto de minerales. Em, los minerales precisamente que están contenidos en la bauxita son la gipsita, bohemita, diásporo, goetita, hematita, caulinita, anatasa y limenita. Todos estos minerales son óxidos metálicos, pero únicamente la gipsita, la bohemita y el diásporo son óxidos de algún tipo del aluminio. La gipsita, por ejemplo, es trihidróxido de aluminio. Y el resto de minerales, la goetita, hematita, caulinita, anatasa y limenita, son óxidos, pero de hierro, de silicio y de titanio. Y dentro de la extracción de la bauxita, pues únicamente se pone atención como tal al aluminio. Es por ello que es importante que una bauxita que se va a procesar mediante el método Bayer cumpla ciertas características. En este caso, las dos características más importantes que debe de cumplir una mena de bauxita deberá ser que tenga un contenido entre 30 y 60% de alúmina en peso. Bueno, proporcional, digamos, al aluminio que tiene, porque la alúmina es precisamente lo que obtendremos a partir del método Bayer. Y un porcentaje de silicio relativamente bajo. En algunas bibliografías se mantiene que el porcentaje adecuado debe estar por debajo del 10%, sin embargo, en algunos casos que estuve estudiando, también se puede llevar a cabo el proceso de la bauxita, incluso cuando el silicio está alrededor de un 13% de concentración, en su forma de óxido, por supuesto. Bueno, el proceso Bayer, ahora sí, propiamente explicándolo,
Tiene principalmente 5 fases, aunque de nuevo en algunas bibliografías se toma en cuenta algunos otros procesos extras que en otras no. Pero casi siempre es lo mismo. El primer paso es la trituración. La bauxita naturalmente viene en forma de piedras muy grandes y la trituración permite que la piedra de la que proviene la bauxita pueda alcanzar diámetros de grano de hasta 10 centímetros. Luego, estos granos de 10 centímetros de diámetro, posteriormente se van a procesar en una molienda que reducirá aún más su diámetro. En algunos casos en la molienda se puede agregar hidróxido de sodio para que comience el proceso, digamos, predigestorio. Sin embargo, en algunas otras ocasiones no es necesario, únicamente basta con esfuerzos mecánicos que afecten el tamaño de grano de la molienda. Lo importante es que previo a la digestión como tal, se tengan diámetros de grano de alrededor de 1 centímetro. Es decir, pasamos de 10 centímetros a 1 centímetro. Y posteriormente viene el paso más importante en el proceso Bayer, el cual es la digestión. Bueno, dentro de la digestión se adiciona aún en mayor medida, hidróxido de sodio o hidróxidos de calcio. También algunos carbonatos pueden funcionar para promover esta reacción con el aluminio. Es importante mencionar que pueden existir variaciones de este proceso de la digestión cuando se tiene un mayor contenido de algún mineral, es decir, que algún mineral del aluminio predomina. Mencioné antes que la gipsita, la boehmita y el diásporo son las especies predominantes de aluminio en la bauxita. Bueno, pues este proceso de digestión puede modificarse en función de quién predomine aún más. Por ejemplo, cuando predomina la boehmita en la mena que se está procesando, las temperaturas de trabajo son desde 200 hasta 280 grados Celsius y se trabaja a 35 atmósferas. Sin embargo, cuando predomina el mineral de la gipsita, bastan con alrededor de 150 grados Celsius y 4.93 atmósferas. Estas medidas son aproximadas. Sin embargo, en ambos casos coincide que este proceso de digestión entre altas temperaturas y el hidróxido de sodio están en un tiempo alrededor de 15 horas de procesamiento. El tiempo más bajo que alcancé a ver fue de 6 horas, sin embargo se puede extender hasta 16 horas. Luego, posterior a la digestión viene lo que es la clarificación y precipitación. Este proceso básicamente lo que hace es separar lo que sí importa de lo que no importa. En este caso, lo que sí importa es el aluminio disuelto en forma alcalina, a raíz del hidróxido de sodio, por ejemplo. Y lo que no importa se le suele llamar lodos rojos. Estos lodos rojos son, en su mayoría, el resto de sustancias que no se están adquiriendo a partir de la digestión. Es decir, todos los óxidos de silicio, también los óxidos de hierro y los óxidos de titanio. Es importante mencionar que a ciertas condiciones se pueden formar aluminosilicatos, lo que hace que por cierto no son solubles, lo que hace que en los lodos rojos se pueda escapar una cierta cantidad de aluminio, es decir, se desperdicia. Es por ello que es importante que el contenido de silicio no sea tan elevado en una mena que se va a procesar por el método Bayer. Pero bueno, posterior a la clarificación, que conlleva la adición de agentes coagulantes en algunos casos para que este lodo se separe de lo más que se pueda de la solución, y a la posterior precipitación se encuentra la calcinación, la cual por último produce que la solución se convierta en su mayoría en alúmina. La solución contiene hidróxido de aluminio, y este hidróxido de aluminio
en el proceso de calcinación, que es alrededor de los 1100 grados centígrados, deja detrás lo que es la alúmina y agua a vapor. Ahora, ya que estudiamos a grandes rasgos el proceso Bayer, es importante mencionar porque en algunos casos no se puede tener un adecuado procesamiento en relación al contenido de silicio. Y para ello vamos a hacer uso de los diagramas de Purwa. Y aunque estrictamente hablando los diagramas de Purwa no se enfocan en este análisis, por lo menos nos hacen ver de qué manera se relaciona la solubilidad de un compuesto con su naturaleza. Entonces, en este caso, para el diagrama de Purwa del aluminio, podemos apreciar que tanto a pHs elevados como a pHs bajos se forma un ion, un catión o un anión dependiendo del medio, naturalmente. Sin embargo, interactúa con ambos pH, con ambos extremos del pH. Esto es una característica del aluminio, puesto que es una sustancia anfótera, un elemento anfótero. Sin embargo, como ya apreciamos que el método Bayer se lleva a cabo en medio alcalino, la otra alternativa, perdón, el inconveniente que surge con trabajar a pH alcalino y hacerlo con el aluminio, en altos contenidos, en minerales que contengan también alto contenido de silicio, es que el silicio, a su vez, podemos apreciar en el diagrama de Purwa, interacciona con el medio alcalino, también se disuelve. Entonces, es en esta disolución en la que se pueden llegar a formar los aluminosilicatos, que posteriormente precipitan y son un desperdicio de aluminio. Sin embargo, con el resto de elementos de interés, con el resto de elementos que comprenden el contenido de la bauxita, esto no ocurre. El titanio no tiene una solubilidad alta, de hecho ni siquiera interactúa con el medio básico. Y en el caso del hierro, sí interactúa, pero necesita condiciones muy particulares para interactuar. No solamente basta con el alto contenido de iones hidroxi, por lo que estoy investigando. Entonces, ese es un análisis general del método de obtención de la materia prima mediante el método Bayer. Existen otras alternativas también muy interesantes, como lo es el método de Pedersen. El método de Pedersen lo que hace es reducir en una primera etapa el hierro, los óxidos de hierro, a hierro metálico. Y posteriormente se procesa ahora sí este resto, digamos, de la bauxita que quedó. Las ventajas del método Pedersen son que otro de sus productos son precisamente el hierro. Y el hierro sabemos que es una sustancia altamente demandada para la producción de aceros. Entonces, el método Pedersen es una alternativa bastante buena para el método Bayer. Sin embargo, el uso está muchísimo más extendido, por supuesto, en todas las plantas metalúrgicas para el método Bayer. Y bueno, eso será todo por mi parte. Yo les voy a hablar del proceso de producción de aluminio. En 1886, Charles Hall de los Estados Unidos y Pablo Héroult de Francia descubrieron que la criolita fundida, fluoruro de aluminio de sodio mineral, podría ser utilizada para disolver la alúmina y que el resultado de la reacción química produce aluminio metálico. Se determinó que al pasar una corriente eléctrica a través de la mezcla de criolita y alúmina, podían lograr la reacción química que convierte la alúmina a aluminio metálico. El proceso Hall-Héroult, como se le conoce en la actualidad, sigue en uso hoy en día. La producción del metal de aluminio primario utilizado en el proceso Hall-Héroult implica la reducción electrolítica de la alúmina en celdas o potes. El electrolito está compuesto de criolita fundida y otros aditivos, y está contenido en un revestimiento refractario de carbono y dentro de un cajón de acero. El cátodo para el proceso electrolítico es un forro de carbón compuesto de bloques catódicos de carbón preformados. Otra línea de materiales de carbón a los lados de la olla y otros materiales refractarios generalmente son situados entre el cátodo de carbón y el cajón de acero. A través de la vida típica de una olla de 3 a 10 años, los materiales como el aluminio fundido, el calcio, el sodio y los fluoruros
logran infiltrarse en el forro del cátodo, provocándose que se deteriore. Después de un periodo definido o cuando los indicadores determinan que el forro está en riesgo, el material del revestimiento se sustituye y de lo que se retira de la olla se llama SPL. El ánodo para el proceso electrolítico es un gran bloque de carbono retenido por un bastidor metálico y suspendido en la criolita fundida mezcla de la alúmina para conducir la corriente. La mayoría de los ánodos se consumen en el proceso de producción. Al final de su servicio, el resto de los ánodos de carbón se ha retirado y limpiado de los residuos, y a una gran proporción de la culata es reciclada para hacer nuevos bloques de ánodos de carbón. El proceso Hall-Héroult en la industria consiste en la utilización de dos tipos de celdas. Poseen múltiples ánodos precocidos y los denominamos ánodos de Sonderburg. Dichos ánodos se encuentran suspendidos de una estructura transversa por encima de las celdas en donde están conectados una barra colectora anódica. Los ánodos precocidos son fabricados a partir de una mezcla de coque de petróleo y alquitrán mediante prensas hidráulicas a 1110 grados centígrados. El ánodo de Sonderburg posee un comportamiento donde es colocado el electrolito y la separación entre el ánodo y el cátodo normalmente es de unos 5 centímetros. El electrolito utilizado es la criolita, en fluoruro de calcio y trióxido de aluminio. El punto de fusión de la criolita pura es de 1009 grados centígrados. El electrolito contiene espetafluor, fluoruro de calcio, y algo de fluoruro de aluminio en exceso, y junto con la alúmina disuelta reduce la temperatura de fusión lo suficiente para permitir que las celdas se operen en el intervalo de 940 a 980 grados centígrados. El exceso de fluoruro de aluminio mejora también la eficiencia de la celda. El electrolito se absorbe rápidamente en el recubrimiento y en el aislante, con marcada absorción preferente de una porción con alto contenido de sodio, que tiende a reducir la relación fluoruro de sodio, fluoruro de aluminio por debajo de lo deseado. Esto se compensa añadiendo un material alcalino, como carbonato de sodio. Después de las primeras semanas de operación de las celdas, el electrolito tiende a agotarse en fluoruro de aluminio por la reacción con la sosa cáustica residual en la alúmina y por la hidrólisis a partir del aire o de materias añadidas. Las pérdidas en el electrolito requieren adiciones periódicas de fluoruro de aluminio para mantener la composición deseada. Los resultados finales son la liberación de oxígeno en el ánodo y el depósito de aluminio en el cátodo. El oxígeno se combina con el ánodo de carbono para formar CO y CO2, predominando el CO2. Las reacciones químicas fundamentales que ocurren durante el proceso Hall-Héroult son en el ánodo el electropositivo, que es el trióxido de aluminio 2, que tiende a óxido, más aluminio y dan 2 electrones. La alúmina se descompone en oxígeno e iones de aluminio y el oxígeno libera como gas. En el cátodo, el electrodo es negativo. La reacción es 4 aluminios más 2 electrones que tienden a 4 aluminios. Los iones de aluminio capturan los electrones y se reducen formando aluminio líquido. Estas reacciones tienen lugar debido a la aplicación de la corriente eléctrica a través del electrolito fundido, lo que provoca la descomposición de la alúmina y la descomposición del aluminio líquido en el cátodo. El proceso Hall-Héroult se lleva a cabo con un electrolizador, que es un recipiente recubierto con grafito, carbono, resistente al calor y a la corrosión. Aquí está la secuencia detallada del proceso. Primero es la preparación del electrolito. Se mezcla óxido de aluminio, la alúmina, con criolita, reduciendo el punto de fusión de la alúmina y facilitando su disolución. Esta mezcla se calienta alrededor de 950 a 980 grados Celsius hasta obtener una solución fundida. Montaje del electrolizador. Se insertan electrodos de grafito en el electrolizador, uno como ánodo positivo y el otro como cátodo negativo. Estos electrodos permiten el flujo de electricidad a través de solución fundida. Inicio del proceso. Al aplicar una corriente eléctrica continua al electrolizador se inicia la electrólisis. La corriente pasa a través del electrodo disociando las moléculas de alúmina.
Después siguen las reacciones químicas. El ánodo de las moléculas de aluminio se descomponen en oxígeno y iones de aluminio. El oxígeno se libera como gas y se acumula en el ánodo, mientras que los iones de aluminio se mueven hacia el cátodo. Depósito de aluminio. En el cátodo, los iones de aluminio capturan electrones y se reducen, formando aluminio líquido que se acumula en el fondo del electrolizador. Por último está la extracción del aluminio. El aluminio líquido se retira periódicamente del fondo del electrolizador, se purifica y se moldea en lingotes o se utiliza directamente en diferentes aplicaciones industriales. Este proceso continúa de manera constante, manteniendo la corriente eléctrica para producir aluminio de manera eficiente y continua. La clave en la reacción química inducida por la corriente eléctrica que se separa de la alúmina en sus elementos constituyentes permiten la obtención del aluminio metálico. Yo me llamo Mariana y voy a hablar sobre los aspectos ambientales que conlleva este proceso. La electroobtención de aluminio tiene varios aspectos ambientales que son importantes considerar, como la extracción de aluminio a partir de la bauxita. Este mineral es rico en aluminio y se estima que aproximadamente el 80% de las áreas de minería de bauxita en el mundo se encuentran principalmente en bosques con climas tropicales y subtropicales. Este mineral se forma a través de la descomposición química de las rocas, que contienen aluminosilicatos, y esto implica la explotación, deforestación y alteración del paisaje. La energía utilizada es punto a considerar, ya que la producción de aluminio a través de este proceso es conocido por su intensivo consumo de energía. La etapa crítica en este proceso es la electrólisis, donde el aluminio se descompone en aluminio y oxígeno en celdas de reducción. Este proceso requiere temperaturas extremadamente altas, de entre 700 a 900 grados Celsius, y por ende grandes cantidades de energía eléctrica. Se estima que la industria de obtención de aluminio consume alrededor del 8% de la electricidad global. Esto contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente si la energía proviene de fuentes no renovables, como en este caso es el carbón. Estas emisiones son considerables. El reciclaje de aluminio requiere solo alrededor del 5% de la energía necesaria para producir aluminio a partir de materia prima, lo que destaca la importancia del reciclaje en términos de sustentabilidad. La gestión de subproductos también es crítica. El lodo rojo es un residuo generado en el proceso. Contiene sustancias tóxicas como óxidos de hierro, sodio y aluminio, lo que le da ese color rojizo, y es altamente alcalino, lo que puede tener impactos negativos al momento de su disposición final. Por cada tonelada de aluminio producida se generan aproximadamente de 1.5 a 2 toneladas de lodo rojo. Se han desarrollado métodos para tratar de neutralizar el lodo rojo, pero la gestión efectiva de este residuo sigue siendo un desafío. El proceso de extracción de aluminio y producción de aluminio también utiliza grandes cantidades de agua, y la gestión responsable del agua es esencial para poder mitigar los impactos en los recursos hídricos locales. Esto impacta la contaminación del agua. Si no se maneja adecuadamente el lodo rojo, puede filtrarse en las aguas superficiales y subterráneas, causando contaminación y afectando la calidad del agua. Por ende, tendríamos efectos en la vida acuática. La liberación del lodo rojo en cuerpos de agua puede tener consecuencias graves para la vida acuática, afectando la biodiversidad
y dañando los hábitats acuáticos. Y el impacto en la tierra y vegetación también es importante considerar, pues si el lodo rojo se deposita en el suelo directamente, puede alterar sus propiedades tanto químicas como físicas, afectando negativamente la capacidad de la tierra para sustentar la vegetación. Además, las emisiones de flúor y otros contaminantes atmosféricos durante la producción pueden afectar la calidad del aire en las cercanías de las plantas y en caso de haber comunidades cerca. Durante la electrólisis de las celdas de reducción, algunas de las impurezas presentes en la bauxita pueden liberar flúor en forma gaseosa, principalmente en compuestos como el tetrafluoruro de aluminio. Otros contaminantes atmosféricos de este proceso pueden ser los óxidos de nitrógeno, NOx, y el dióxido de azufre, SOx. Estos dependen de la fuente de energía utilizada en la producción de aluminio. Las emisiones de NOx y SOx pueden ocurrir durante la combustión de combustibles fósiles. Estos gases contribuyen a la formación de smog y lluvia ácida, que nos afectan ya directamente. Se puede estimar que la producción de aluminio es responsable de aproximadamente el 1% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. La industria del aluminio ha estado trabajando en tecnologías más limpias, como lo son las celdas electrolíticas. Estas pueden llegar a ser un poco más eficientes, y la implementación de fuentes de energía renovable, para así poder reducir su huella hídrica y de carbono. La minería de bauxita y la disposición de residuos son aspectos clave que afectan la biodiversidad local y los ecosistemas acuáticos y terrestres. Aunque en comparación con otros metales, el aluminio tiene una huella de carbono relativamente baja. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Godínez Espitia y les voy a hablar sobre las aplicaciones en la industria del aluminio. Usos del aluminio en la industria. El aluminio es el tercer elemento más abundante de la Tierra y sus cualidades como su resistencia a la corrosión, tenacidad en relación al peso y conductividad eléctrica hacen que sea apreciado en industrias como la del transporte, construcción, industria alimenticia, industria militar y la energética. Al ser tan reciclable, es clave en la transición energética. Además, el aluminio es un material omnipresente en nuestras vidas. Cada día tenemos contacto con él en nuestra vida cotidiana. Seguro que a lo largo del día abrimos una ventana, nos bebemos una lata de refresco o ocupamos un dispositivo electrónico, ya sea un teléfono, un dispositivo portátil o una tablet, que tienen piezas hechas de aluminio. En la industria manufacturera, el aluminio es uno de los materiales que más se usan por sus propiedades físico-químicas, mecánicas y tecnológicas, como la resistencia a la corrosión, su aleabilidad, su conductividad térmica y eléctrica, su bajo peso específico, su durabilidad y su reciclabilidad y su ductibilidad. También tenemos las propiedades del aluminio que lo hacen tan apreciado en la industria. El aluminio tiene decenas de propiedades que lo hacen la opción más factible en las industrias. Por ejemplo, tenemos la baja densidad. El aluminio tiene una densidad que es 1/3 del hierro o del cobre. Esto significa que lo que esté fabricado en aluminio será mucho más ligero, ahorrará energía en su fabricación y su transporte, y se podrá transportar más cantidad de aluminio que de otros materiales por el mismo precio. En otras palabras, el aluminio es un negocio rentable. La resistencia a la corrosión. El aluminio puede utilizarse en condiciones ambientales severas como la exposición al sol, a la lluvia o a bajas temperaturas, ya que no se corroe fácilmente gracias a su elevada resistencia a la oxidación y a la corrosión.
También tenemos la reciclabilidad. El aluminio es uno de los materiales más reciclables del mundo, produciendo un material idéntico al producto original. Esto lo hace más rentable que otros para la fabricación, por lo que además de la refundición del aluminio requiere muy poca energía, este requiere un 5% para, que se necesita para la fundición inicial. También tenemos la conductividad térmica y eléctrica. El aluminio es un buen conductor eléctrico, no tanto como el cobre, pero también es más económico y su conductividad térmica es 3 veces mayor que la del hierro. De ahí se use en la fabricación de cables de electricidad y láminas de papel de aluminio, que se usan en aplicaciones de transporte y electricidad, como la fabricación de automóviles cuando se somete a bajas temperaturas. Además, su resistencia aumenta sin volverse más frágil, más fácil de romper, por lo que se usan en construcción de dispositivos que deben estar a temperaturas bajas. También tenemos la ductilidad, la liabilidad, la reflectibilidad y la baja toxicidad. La baja toxicidad es un punto muy importante, ya que en la industria alimenticia es muy común este tipo de materiales, ya que no emite tóxicos ni olores. Así que es un material muy importante dentro de la industria alimenticia. También existen 6 sectores en los que el aluminio juega un papel muy importante. Por ejemplo, en la industria del transporte. El aluminio está presente en cada vez más modos de transporte y en mayor cantidad por su resistencia y su bajo peso. De esta forma, trenes, barcos, automóviles y otros medios de la industria aeroespacial, entre otros, necesitan menos fuerza para moverse, aumentando la eficiencia de su combustible y reduciendo sus emisiones de carbono. Con la fabricación de piezas con una excelente relación, resistencia a peso, bastidores, por ejemplo, en el caso de automóviles. También tenemos la industria de la energía. Las líneas eléctricas de larga distancia se benefician de los metales de baja densidad, conductores de la electricidad dúctiles y resistentes a la corrosión, ya que permiten formar alambres fácilmente que sean además resistentes a las inclemencias del tiempo. De aquí el aluminio haya sustituido al cobre, más pesado y menos dúctil, además de más costoso. El cableado eléctrico y transformadores, así como de cajas de fusibles, antenas parabólicas, sistemas de sonido, incluso electrodomésticos. El aluminio es de hecho un metal clave en la transición energética, ya que también está cada vez más presente en la fabricación de paneles solares y otras infraestructuras implicadas en la generación de energías más limpias. Sin embargo, el hecho de que su fabricación sea responsable de un 2% de emisiones de CO2 y que China, con sus propios objetivos medioambientales, sea un principal productor, hace necesario optar por su reciclaje y perfeccionarlo cada vez más para poder recolectarlo y separarlo al resto de sus aleaciones sin impurezas. Por otro lado, también tenemos la industria alimentaria. Seguramente es uno de los usos del aluminio en la industria alimentaria que nos viene a la cabeza. Es la fabricación de envases como las latas de refresco o Tetra Bricks. Sin embargo, su alcance va mucho más allá. Los mayoristas en la industria también usan este metal en tanques para almacenar y transportar alimentos y bebidas a granel como aceite, leche, café, arroz, trigo o incluso productos de origen animal envasados al vacío, como la carne. En estos casos, el hecho de que el aluminio no sea tóxico, no transmita olores, sea ligero y resistente a la corrosión es clave. También, por otro lado, tenemos la fabricación de bienes de consumo. En esta industria, el aluminio se encuentra en otros bienes de consumo relacionados, como las bandejas, los utensilios de cocina, los pequeños electrodomésticos. Además, podemos localizarlo en muchos de los dispositivos electrónicos que manejamos día a día, como móviles, ordenadores portátiles o televisores, por ejemplo, en forma de disparadores de calor. El hecho de que sean cada vez más ligeros, de estética elegante y de gran durabilidad se debe al uso del aluminio. También se puede encontrar en mobiliario y decoración. También tenemos la industria de la construcción. La industria de la construcción se beneficia de la alta maleabilidad del aluminio, relación resistencia-peso y versatilidad del aluminio. Los edificios más altos que necesitan materiales ligeros y durables
fáciles de mantener, además de estéticamente atractivos, tienen una gran cantidad de aluminio en sus estructuras interiores y vistas. Además, también se ven beneficiados por la eficiencia energética que cada vez más los constructores se ven obligados a proporcionar. En los climas oceánicos y áreas remotas, el aluminio se usa en tejados y otros elementos estructurales, ya que también es fácil de montar y desmontar para reparaciones, entre otras ventajas. Incluso en construcciones temporales como exposiciones, la estética, la ligereza, la facilidad del montaje y desmontaje, etc. El aluminio son ampliamente apreciados. Y finalmente tenemos la industria militar, que engloba en parte al transporte y construcción. El ejército requiere la fabricación de medios de transporte terrestre, naval y aéreo como tanques, aviones o buques, así como campamentos de mobiliario, dispositivos electrónicos, etc. Sin embargo, las necesidades de la industria militar son tan específicas que cabe destacarla aparte. La industria militar requiere ahorrar el máximo en combustible, se mueve en climas adversos y necesita bienes durables, entre otras necesidades, por lo que la durabilidad, la resistencia a la corrosión, la ligereza y el precio del aluminio son cualidades muy valoradas dentro de esta industria. El futuro de la electroobtención de aluminio. El proceso usado actualmente para la electroobtención de aluminio ha sido fundamentalmente el mismo en más de 100 años, por lo que, como ya se mencionó con anterioridad, es un proceso altamente contaminante, el cual busca ser innovado para reducir el impacto ambiental. Una de las innovaciones propuestas para evitar la contaminación generada por los procesos de electroobtención es el uso de ánodos inertes, que reemplacen a los convencionales ánodos que son de carbono, ya que estos, además de generar CO2, es decir, un gas de efecto invernadero, también tienen que ser cambiados con cierta temporalidad. Para ello, se han probado una gran variedad de metales y cerámicas. Sin embargo, aún no ha logrado descubrirse o inventarse algún material que pueda ser usado como un ánodo inerte. No obstante, las investigaciones actuales apuntan al uso de aleaciones que permitan la formación de una capa de óxido que proteja al electrodo en su interfase electrolito-ánodo. Las características de dicha capa de óxido son bastante específicas, pues debe ser lo suficientemente gruesa para proteger al metal y lo suficientemente delgada para permitir el flujo de corriente eléctrica. Por eso, la formación de óxido debe ser precisamente la misma que la velocidad de su disolución en el electrolito. No obstante, tras su eventual disolución en el electrolito, este óxido terminaría contaminando la solución. Es por ello que se usan aleaciones que incluyan al aluminio para evitar dicha contaminación. Mediante la variación de parámetros experimentales, se ha determinado que las aleaciones de cobre-aluminio dan muy buenos resultados, pues estas, al estar en las condiciones apropiadas, pueden generar esta película de óxido de aluminio que evite la contaminación del producto, así como la pérdida total del electrodo.